Hola, ¿cómo estás? estás? Hola, Cris, ¿cómo estás? Muy bien, acá con un tema muy interesante y profundo que tengo ganas de hablar. Es una de las tantas etapas que recorremos en la decodificación, este tema, pero puedo decirte que es una etapa intermedia de nuestras vidas, sería, para poder comprender un poco más de nuestras vidas. Ok, y para poder comprender entonces, bueno, vamos a meternos en esa etapa intermedia que ¿cómo se llama? Proyecto y sentido. Bien, proyecto y sentido. ¿Y qué sería el proyecto y el sentido? Bien, este nombre, así, es denominado por Marc Frechet. Es un francés, psicólogo, oncólogo, que a través de su propia historia de vida denominó este tema de proyecto y sentido, esta etapa que marca nuestra vida en todos los aspectos, ¿sí? Tanto lo positivo como lo no tan positivo. Y entonces, ¿cómo lo implementas en una sesión? ¿Qué sería ese proyecto y sentido? Bien, voy a explicar esto. Hay unos diferentes situaciones que vamos a explorar y a recorrer en este proyecto y sentido. Siempre estamos hablando de nosotros. Si yo voy a consulta con un síntoma, ¿sí? Voy a partir de ese síntoma que tiene la persona y voy a empezar a trabajar en este momento de esta etapa en proyecto y sentido que abarca desde antes de la concepción, y concepción es cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide, o sea, mucho antes sería, para llevarlo a lo didáctico voy a explicar esto, es antes de que nuestros padres se conocieran y decidieran tenernos o no, ¿sí? Es nuestra mamá y nuestro papá separados serían, ¿no? Antes de que ellos se conocieran y formen la relación y luego nosotros lleguemos, que seríamos la creación, ahí sería el proyecto, ¿sí? La idea de nuestros padres de tenernos o no, eso sería la etapa anterior al proyecto, ¿no? Uno primero tiene una idea, tiene sentimiento, tiene pensamiento, quiero tal cosa, quiero tal otra. La materialización, cuando lo concreto, es el proyecto, o sea, nosotros, habernos tenido como hijos, somos el proyecto de nuestros padres. Y el sentido sería darle sentido a nuestra vida. ¿Por qué nos tuvieron nuestros padres? Porque mamá quería formar una familia, porque fue un accidente, lo que fuera dio sentido a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a buscar en la etapa esta, en las sesiones. Vamos a trabajar, como dije, antes de la concepción hasta los 3 años. Todo eso es el embarazo mes a mes, el nacimiento, el parto, si fue cesárea, parto natural, por forceps, todo eso y lo que influye en las emociones, sentimientos, ¿sí? De mamá, de papá, de los abuelos, de todo, la familia, de todo el alrededor que estaba mientras nosotros estábamos en la panza de mamá y después que nacimos, y cómo estaba a nivel país, dónde naciste, en qué país naciste, cómo estaba la economía, lo cultural, lo social. Todo eso es la información que tenemos impregnadas en nuestras células, ¿está? Toda la información dentro nuestro, ¿sí? ¿Se comprende hasta acá? Se entiende, sí. Bueno, y toda esa información indudablemente después va a incidir en ese tema que traigas a sesión, ¿no? Cuando vos decías, por ejemplo, lo que pasaba en el país, yo pensaba en los países que estuvieron en guerra, ¿no? Que venimos con abuelos o incluso hasta con padres que han huido de zonas de guerra, ¿no? Incluso hoy en día también pasa eso. Entonces, Exacto. toda esa información va a incidir en bloqueos que podamos tener o no. ¿Es así? Exacto, exacto. Lo que dice Marc Frechet es que así como ha sido el nacimiento, será la autonomía financiera y personal de esa persona, de nosotros como individuos. ¿Por qué es tan importante comprender esto y trabajarlo para poder seguir, como siempre digo, comprendiendo nuestra historia, lo que nos sucede en este presente? Para nosotros hoy es un problema, pero antes fue una solución. Entonces es muy maravilloso poder tener otra mirada
pero esto se siente, ¿sí? Primero siempre, como digo, vamos a partir de lo que nos sucede ahora. Nuestro punto de partida de esta información y comprenderla es desde nosotros. ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Qué sentimos? Si tenemos algún síntoma o algún bloqueo en algo. Una de las etapas de la decodificación muy importante es esta, donde acá se encuentra todo lo que, digamos, donde se programa nuestra información, las creencias, todo se empieza acá. Es como el horno, mamá es un gran horno donde nosotros después salimos como un pancito lindo. Bueno, ese pan tiene los ingredientes, todos estos ingredientes vamos a estar influenciados, ¿sí? Nosotros nacimos en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos una historia que todavía sigue afectando a nivel generacional. Esto significa que de generación en generación un drama muy fuerte, como una guerra, como algo, puede llegar a tardar más de 100 años en solucionarse. ¿Qué significa? Que las consecuencias en los humanos, digamos, a nivel sentimiento, emociones y físicos, repercuten en nosotros, ¿sí? Entonces, lo que sucedió en Argentina, el tema este de la dictadura, nosotros como argentinos, ¿sí?, llevamos esa información a nivel celular. Imagínense todos los descendientes de las personas desaparecidas o que vivieron una situación traumática con este tema, ¿sí? Y justamente Marc Frechet es quien descubrió esto y quien le pone este nombre a uno de los grandes, digamos, descubrimientos a través de su historia. Él nació en una cárcel justo a finales de la Guerra Mundial. Entonces imagínense el impacto que tiene su vida, cómo se transcurrió toda su vida, el sentido que su mamá lo tuvo para poder evitar ir a la guerra o vivir una situación peor de traumática que la vivió, que ir a una cárcel. Y luego él le da sentido a su vida siendo psicólogo, oncólogo y especializándose en ciertas situaciones, justamente para trabajar en la psiquis, ¿sí?, de las personas, porque su historia está impregnada de sentimientos, emociones y de situaciones totalmente traumáticas, y él le da sentido a su vida ayudando a otras personas. ¿Cómo? ¿No? Viste que creemos a veces que es todo libre albedrío, que bueno, nosotros hacemos esto porque nosotros creemos que lo elegimos, y en realidad todo viene determinado de situaciones que fueron para nosotras conocidas y que es información que portamos, aunque no la sepan, y a nivel inconsciente. ¿Me explico? Claro, a nivel profundo, ¿no? Entonces es como que sabemos que algo nos pasa, pero no llegamos a captar de dónde viene, y bueno, a través de este proceso intermedio que vos nos traes, podemos llegar a eso. Y yo lo que te quería preguntar, ¿cuánto dura ¿Es en una sesión que lo trabajás o se trabaja en varias? Es relativo, como todo. A veces en una y a veces no. Según la edad de la persona, según el síntoma y según en qué etapa se encuentra esa persona. Siempre la sesión es sujeta y personalizada a cómo está la persona. Porque primero debemos empezar a trabajar y tal vez en una sesión solamente podemos hacer ciertas preguntas, ciertas cosas, y luego en otra sesión trabajar en todo esto del embarazo, en el nacimiento, en el parto, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta también, ¿no?, en este proyecto y sentido, todas las memorias que traemos transgeneracionales, ¿sí? También tengan en cuenta todo lo que le pasó a mamá, a papá, a los abuelos, a los padres de nuestros padres, a los bisabuelos, también está impregnado, ¿sí? Y es tan importante el impacto en nuestra vida de esta idea de que nosotros, cuando ya tenían nuestra idea preconcebida, si mamá quería ser madre, ya esa idea de mamá de querer ser madre se concretó en el proyecto en nosotros. Nosotros seríamos el proyecto de nuestros padres. Entonces, si esa mamá solamente quería ser mamá, el sentido de nosotros fue ese. Nacimos para que mamá cumpla esa necesidad de ser madre, ¿sí? Entonces tal vez nosotros después en nuestra vida podamos desarrollar situaciones o no podamos concretar una pareja
¿sí? Porque o solamente queremos lo mismo, ser madre soltera o lograr objetivos y no creemos que necesitemos a otro. ¿Por qué? Porque ya hay una idea instalada en nosotros de que mamá solamente quería ser mamá, cumplir eso, ¿sí? En otras cosas, también otro ejemplo que puede dar de cómo afecta esto, cómo repercute, para darle sentido, yo tuve un caso de un chico que siempre me decía que necesitaba ayuda para hacer algo, cualquier cosa. Entonces, cuando analizamos su situación, nos dimos cuenta, una llavecita de un comentario que su madre le dijo, que él le preguntó luego de una sesión, la mamá le dijo, costaba que vos nazcas, y tuvimos que, tu papá y la enfermera, estamos hablando hace 40 años atrás, empujó la panza para que vos salieras. Ese empujoncito hizo que vos nacieras. Fíjense en ese detalle, ese empujoncito. Entonces la persona, en el día como adulto, siempre necesita un empujoncito. Esa persona, cuando tomó conciencia de esto y lo trabajamos, que volvimos a hacer como si volvieran a nacer, se hace un trabajo maravilloso con técnicas y herramientas en la sesión para revivir ese momento y repararlo, esa persona directamente se liberó de ese programa de siempre necesitar un empujoncito y pudo comenzar a ser independiente y libre de hacer las cosas y que él solo puede, ¿sí? Entonces esto es un poquito para que comprendan algunos de los ejemplos, es un tema muy profundo donde también descubrió otra cosa Mac Feijé que lo voy a contar en otro programa. La verdad que es maravilloso poder conocernos y, como siempre digo, nunca vamos a saber lo que vale la información si no sabemos para qué utilizarla, ¿sí? Y no necesitamos que nuestros padres estén vivos. Todo esto lo vamos a trabajar y reconocer en nuestro inconsciente a través del trabajo con nosotros mismos, con ciertas técnicas y herramientas. Y a través, por supuesto, de una sesión de decodificación como las que hace Cris, que bueno, como siempre vamos a dejarle ahí en la descripción del video cómo se pueden comunicar con ella para vivenciar lo que es este proyecto y sentido en ustedes a través de una sesión de codificación. Bueno, y estamos llegando al final. Sí. Déjame decir algo para cerrar, para que se queden con esto, ¿no? Que el inicio de nuestra existencia, ¿sí?, ha estado dirigido por un objetivo que fue el de nuestros padres. Nosotros no lo elegimos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos darle otro sentido a nuestra vida, es necesario poder trabajar en ese proyecto, ¿sí? Para que sea un proyecto nuevo de que nosotros le demos sentido a nuestra vida. Hermoso. Bueno, para hacer de esto, como siempre decimos, una buena vida, ¿no? Así que nos volvemos a encontrar en la próxima y con más Recalculando. Buena vida para todos. Y buenos pensamientos. Chao, chao.